Bueno, te voy a contar hoy la historia de un joven. Él es un programador de una respetable compañía de software. Tiene un pasar económico bien, pero aún así no se encuentra satisfecho de la vida. No duerme bien, se siente solo, de hecho vive solo, y le busca una respuesta a la vida que no le puede encontrar. Cree que tiene que existir un propósito más grande que del solo vivir. Siente que algo está mal en el mundo, no sabe lo que es, pero ahí está. Hay algo que no cuadra. Hay algo que está como una astilla en su mente, volviéndolo loco. No siente que tenga el control de su vida, y eso de seguir la corriente por la cual todos van, la corriente del mundo, no le está gustando mucho. Así que, por un lado, es una persona normal que paga sus impuestos, ayuda a su casera a sacar la basura, pero por otro lado, vende programas de computación en forma ilegal. Así que esto quizás lo hace, ya digo, por el hecho de que no se siente conforme con su trabajo, no porque le falte el dinero. Un día, sentado en su computadora, recibe un mensaje a través de esta computadora, parece que le hackearon la computadora, y alguien que conoce todos sus movimientos, sus irregularidades y hasta incluso sus preguntas más íntimas, le cuenta acerca de que él tiene un propósito en la vida que él no conoce. De esta forma, a través de mensajes en su computadora, es captado por un grupo que promete darle respuestas a todas sus preguntas. Quizás te parece conocida la historia, te voy a decir su nombre. Él se llama Thomas Anderson, o más conocido como Neo, de la película Matrix, lo recordamos, ¿no? De los hermanos Wachowski, que se guiaron en un libro que se llama Simulacro y Simulación, de un sociólogo francés, Jean Baudrillard. Nosotros en Argentina tenemos una expresión para cierto tipo de gente que no se da cuenta de las cosas que están pasando afuera o alrededor. Entonces, cuando alguien no se enteró de algo, nosotros decimos, esta persona está viviendo en un termo. ¿No te enteraste de lo que pasó? ¿Estás dentro de un termo? Estamos viviendo cosas a nivel mundial, vemos y oímos de guerras, y por ahí alguno habla acerca de lo que está pasando en Medio Oriente y uno sale y dice, ¿qué está pasando? ¿Pero dónde estás viviendo? ¿En un termo? Bueno, Neo, o Thomas Anderson, estaba viviendo en un termo, o se sentía viviendo en un termo, porque había un mundo afuera que él intuía que estaba, pero no podía acercarse o conocer cuál era ese mundo. Te quiero contar de algún personaje bíblico que también vivía en un termo, que son varios los que vivían en un termo, ¿no? Pedro, que es un pescador que vive en Galilea, es un pescador del mar de Galilea, se ha encontrado hace muy poquito con Jesús. Jesús se da a conocer, empieza su ministerio, y entre los primeros que elige está Pedro. Y un día Pedro está pescando, Jesús está hablando a la multitud, justamente en ese mismo lugar, quizás Pedro está ahí remendando sus redes, mira a Jesús que le habla a todo el mundo, y Jesús se siente aprisionado por la multitud y le pide a Pedro que acerque la barca y se sube a la barca de Pedro. Entonces se alejan un poquito de la orilla y Jesús sigue hablando a la multitud. En esto Jesús lo mira a Pedro y le dice, Pedro, ¿vamos a pescar más adentro? Y Pedro le dice, pero toda la noche estuvimos pescando, como, Señor, pero mira, porque vos lo decís, vamos a pescar. Así que se alejan de la costa, tiran sus redes y la red se llenó de peces, a tal punto que tuvieron que llamar otra barca. Vino la otra barca, se llenaron las dos barcas al punto que casi que se hundían. Y Pedro, maravillado, le dice, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Pedro vivía en un termo,
porque su mundo era limitado, como el mundo nuestro, donde tenemos para ciertas preocupaciones un par de respuestas o un par de soluciones. Entonces Pedro dice, toda la noche estuvimos pescando, no hay peces, no es un día de peces, mejor remendemos las redes, las guardamos. Y ese es el pensamiento lógico de alguien que tiene un mundo limitado, pero cuando Jesús se acerca a su vida, los límites se corren. En otra ocasión, ya un poco más adelante, también Jesús, hablando a la multitud, y después de hablar a la multitud, se aleja a un monte a orar y le dice a sus discípulos, entre los cuales estaba Pedro, le dice, suban a la barca y vayan a la otra ribera del mar de Galilea, que ahí los voy a alcanzar yo. Entonces suben en la barca los discípulos, empiezan a remar, reman, no sé, 5 o 6 kilómetros, y se levanta una tormenta. Ya habían remado bastante, era plena la noche, y en aquella tormenta, y luchaban contra la tormenta, pero la tormenta y los vientos les eran contrarios y les era imposible acercarse a la costa. Y en esto ven que viene flotando sobre las aguas o caminando sobre las aguas alguien. Y se asustan y dicen, ¡un fantasma!, dicen todos. Y era Jesús. Y Jesús les dice, no teman, soy yo. Y Pedro dice, pero maestro, si sos vos, mandá que yo también me baje de la barca y camine sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dice, Pedro, vení. Y Pedro pone un pie en el agua y empieza a caminar sobre el agua. El mundo de Pedro, otra vez más, perdió sus límites. Todos aquellos que vivían dentro del termo, de ninguna manera te podrías creer que podés hacer algo tal como caminar sobre las aguas. Pero Pedro se atrevió y dijo, mira, yo habría pensado él, yo de ninguna manera podría caminar sobre las aguas, pero estoy viendo que Jesús, que el Maestro, rompe los límites de lo que uno conoce. Y si Él los rompe y me manda a mí que lo haga, seguramente que también puedo hacerlo. Y así caminó sobre las aguas. ¿Qué es lo que limita nuestro mundo? La falta de fe. Pero cuando viene el Señor, nuestro mundo limitado, este mundo en el que vivimos, dentro de un termo, como digo yo, como decimos los argentinos, que a veces no nos damos cuenta de las cosas que pueden suceder cuando uno toma decisiones correctas, en este caso, seguir al Señor. Nuestro mundo puede perder esos límites. Y no te lo digo porque lo dice la historia bíblica, sino porque cada uno de nosotros, los que está en este lugar, le ha creído al Señor y los límites se han movido. Cuando los hermanos Wachowski escribieron Matrix, basados en aquel libro Simulacro y Simulación, pensaron en un mundo donde la gente está cegada y vive en un simulacro. Pero extrañamente, en aquel mundo que ellos imaginaron, el mundo de Matrix, los que vivían dentro de un termo no era uno que no estaba informado, sino que eran un mundo entero que estaba viviendo dentro de un termo y no se daba cuenta que los límites se podían romper o mover. Así que cuando los hermanos Wachowski leen aquel libro de Simulacro y Simulación, piensan también en el mundo bíblico. Si cualquiera de nosotros conociera un poco de la Biblia, sabría que al mirar la película de Matrix tiene un montón de indicios bíblicos. Y pensaron en ese mundo bíblico donde una gran mayoría vivía con sus límites, pero un par de personas que se acercaban al Señor rompían
esos límites de la realidad. Y quizás vos tengas límites como cualquiera de nosotros. Quizás en este momento estés enfrentando algún tipo de problema y la solución es una, dos, y son razonables. Y no podés pensar en una solución que salga de esa razón que vos tenés o la que pueden tener tus allegados. Por eso es que creo, y estoy casi absolutamente convencido, de que una mayoría del mundo vive dentro de un termo, sin darse cuenta que los límites se pueden romper. Allá por el 2003 aproximadamente, yo era uno de esos que vivía dentro de un termo, porque era como este personaje que quizás no me faltaban cosas, pero me estaba totalmente inconforme de la vida. Sé que te identificás conmigo en este momento y decís, no me faltan cosas, pero no, algo no está bien. Algo no cuadra en este mundo. Y en aquel momento yo vivía en un departamento y era un pensamiento recurrente, ese de no estar contento con la vida. Y en mi habitación alcé mi voz al techo y le dije al techo, ¿quién sos? ¿Quién está ahí? Si sos un extraterrestre, quiero conocerte. Ahora lo estoy diciendo de esta forma, pero creo que fue un clamor. Un clamor a quien estaba allá arriba, porque alguien tenía que estar ahí arriba mirándome y oyéndome. Digo, ¿quién sos? Si sos un ángel de la guarda, quiero conocerte. Si sos un extraterrestre, quiero conocerte. Si existen otras vidas, quiero saberlo. Y vos sabés que del cielo me oyeron, porque al muy poquito tiempo tuve la respuesta y me encontré con el Señor Jesucristo. Y ese mundo limitado en el que yo vivía, con falta de propósito, cambió absolutamente. Por esto te invito hoy, así como en Matrix, que se les ofrece una píldora roja, esto es una alegoría directa a la sangre de Jesucristo que puede limpiarte y quitar esos límites que tiene tu vida. Neo eligió la pastilla roja, decidió que si había otra cosa en la vida, él la quería. Pablo, que soy yo, miré al techo y le dije al techo que quien sea que estaba ahí, lo deseaba. Y esto es lo que te pido hoy, porque sé que es lo que te está pasando, lo que estás necesitando. Quizás ahora estás cocinando, estás andando en un vehículo, pero te identificás conmigo. Tenés esta pregunta recurrente. La vida no puede ser esto y nada más que esto. Así que te presento la píldora roja, que es ni más ni menos que el Señor, que es Jesucristo. Mirá, yo cuando levanté mi voz al techo, no le dije Señor, ni le dije Jesús, ni le dije Dios. Así que tenés más opciones que yo o que muchos de nosotros, que te estamos presentando por lo menos cuál es la verdad y a quién te tenés que dirigir. Pero aún así, si tuvieses dudas, preguntale al techo y decirles que querés que todas esas dudas se disipen. Y te aseguro que si tus preguntas, tus palabras salen con fe de vos, con un clamor, el que está arriba te oye y va a ayudar, va a correr a ayudarte, va a correr a buscar el plan y la forma para que te acerques a él. No lo va a dejar pasar. Así que en este momento te invito a esto. Deja lo que estés haciendo
Si estás manejando un auto, para en una esquina. Si estás cocinando, deja de cocinar. Si esta es tu pregunta, ¿no? Si crees que la vida está bien, bueno, seguí tu vida, seguí por el camino ancho, como van todos, seguí viviendo en un termo, como vive la mayoría. Pero si esta es tu pregunta, que necesitas algo más, deja de hacer lo que estás haciendo y no lo dejes para mañana, porque mañana yo sé que no lo vas a hacer. Es hoy. Levantá tu vista al cielo y decirle a Dios que lo necesitas de verdad y que necesitas conocerlo y conocer cómo Él rompe los límites de los seres humanos.